El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el maestro José Briceño transmitiendo y trayendo, exponiendo, presentando la verdad verdadera, la verdad absoluta. Eso que está escrito en el texto sagrado en relación al pensamiento de Dios, al pensamiento de las tinieblas, al pensamiento de los hombres. Eso es que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración, pero que se nos tiene que ser iluminado para poder extraer las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, y formar el carácter para llegar a ser ascendido y promovido en el propósito de Dios, y Dios pueda cumplir en nosotros su propósito eterno. Ese es el trabajo de los 5 ministerios: conocer el texto sagrado, que se nos ha iluminado por el Espíritu, el término fotizo, iluminación, entender lo que está escrito en Revelación, Apocalipsis, de lo que se escribió por inspiración, sea el término teuneuto y ferómeno, que son 2 tipos de inspiración. Eso lo he entendido perfectamente. Por eso me he entregado a esto. Dios me escogió. Me persuade en amor para seguir en esto. El mundo, el diablo, las tinieblas, las circunstancias te presentan muchas oportunidades, pero que te desfasan, te sacan, te quitan la mirada de la visión y del propósito de Dios. Aquí está el maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, internacional, pasando fronteras. Testimonios tenemos de que esta palabra está llegando lejos. Dios se va a encargar de llevarla a lugares donde menos esperaba el maestro Briceño llegar. De acuerdo a la palabra profética que Dios me dio a través del maestro Jorge Porras Benedetti hace 11 años, creo que 12 años. Esa palabra que recibió ese hombre de Dios y me dijo: el Espíritu de Dios me dice que te dé esta palabra, proféticamente hablando, determinará tu futuro. Si la crees, la vives y caminas en ella, no la abortas, Dios va a cumplir en ti esta palabra. Te llevaré a sitios donde no esperabas ir y a conocer gente que no esperabas conocer. Eso parte, una palabra profética de 11 minutos. A mí no se me olvida eso. Eso está en YouTube. Búsquela. Palabras proféticas dadas al maestro José Briceño. No se me olvida que eso es parte de esa palabra. Hoy estoy en un lugar donde no esperaba estar, conociendo gente que no esperaba conocer, y llegando a lugares a través de la web donde no esperaba llegar. Gracias al Señor por esa verdad. Estoy desarrollando un tema que tiene que ver con conociendo nuestro arsenal. Sabemos, Jesús muere, resucita, está 40 días con sus discípulos, según Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, que se le apareció a más de 500 hermanos. Cuando dice más es más. Pero cuando Él se va, no nos deja inermes, nos entrega armas,
además de entregarnos armas, nos dio su naturaleza, nos dio su simiente, la justicia, y su naturaleza, la vida. Nos da su Espíritu Santo, pero nos da armas. Nos da armas en las cuales vamos a vivir y caminar en fe, conociéndolas cada una de ellas. Ese es el trabajo que está haciendo el maestro Briceño, dando a conocer las armas, para que el Espíritu Santo, que es el dunamus, que la palabra dinamita, que está en nosotros, ejecute los poderes que están en él, que es el kratos, el iskos y la energen, que se ejecutan por otro poder que es la autoridad, que es el término exousia. El trabajo del maestro Briceño es eso, entregar las grandes iluminaciones. Hoy nos toca hablar, vamos a desarrollar lo que es la salvación como arma, la palabra como espada del Espíritu, que funciona como un arma, y vamos a tocar la oración, y vamos a tocar el poder del nombre de Jesús. Creo que nos da tiempo de tocar todo eso. Vamos a comenzar. La salvación, el yelmo, tomar el yelmo de la salvación, dice el apóstol Pablo. El término que se utilizó en este pasaje para salvación es soterión. Soterión, que es el neutro del adjetivo soterios. Este término es utilizado más que todo para hacer referencia a la toma o posesión de los beneficios que se dan por causa de la salvación como soteria en mi posición. El término salvación es del griego soteria y abarca justificación, santificación, preservación, vida eterna, salud y prosperidad. Entonces, tomar el yelmo de la salvación indica gozar en toda su plenitud de estos beneficios. Descuidar uno de ellos es estar totalmente desarmado y desprovisto de esta arma. Pablo en Filipenses, el capítulo 2, verso 12, dice que nos ocupemos de nuestra salvación, no que te preocupes, ni que la cuide, dice que nos ocupemos de nuestra salvación, por lo que indica que no descuidemos ninguno de los beneficios que están incluidos en nuestra regeneración. Entonces, nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a llevar una vida totalmente en victoria, en éxito. Pero cuando, oído, yo no estoy dando un mensaje de ofertas. Cuando estoy hablando de llevar una vida en victoria, en éxito, no te estoy diciendo de llevar una vida sin problemas, sin ataques, sin tentaciones, sin pasar por las vicisitudes de la vida, sin que haya la posibilidad de que te puedas enfermar, sin que haya la posibilidad de que puedas pasar por momentos de escasez desde el punto de vista financiero. No estoy hablando de eso. Porque el mensaje del maestro Briceño es el mensaje de los apóstoles, el mensaje de Jesús, donde no es un mensaje de oferta. Es un mensaje donde Dios te ofrece un camino fácil, pero no borra eso, corrijo. Donde Dios te ofrece una llegada segura, pero no un camino fácil. Donde Dios te ofrece no un camino fácil, pero sí una llegada segura. Donde
donde el texto sagrado dice que se corre la posibilidad de que pases por las aguas y no te ahogarás, pero la posibilidad es que vas a pasar por ellas. Dice el texto que hay la posibilidad de que pases por el fuego y no te quemarás, pero la posibilidad se corre de que puedas pasar por el fuego y no te vas a quemar, pero vas a pasar. O sea, las tormentas van a estar, los ataques van a estar, la tentación va a estar, la enfermedad va a venir, los momentos difíciles económicos van a venir, pero el éxito y la victoria está en que vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado porque tenemos un arsenal que el Señor nos entregó, que lo vamos a ejecutar en fe, y que dicho arsenal va a desatar el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, y el poder del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, va a resolver todos esos problemas y va a traer resultados a favor nuestro y a favor de los que nos rodean, de aquellos que creen en el mensaje del Evangelio. Entonces, mire, cuando nosotros nos comprometemos con el reino de la luz e entendemos el trabajo que Dios nos llamó a hacer, y entendemos el alcance y la seriedad del asunto, entendemos, señores, que esto no es un cuento de niño, que no es un cuento bien contado, no es una historieta del Walt Disney Production, que esto es una verdad, que estamos batallando, que estamos en lucha, que ya la guerra la libró Jesús, pero todavía quedan conflictos que tenemos que librar nosotros. Cuando nosotros entendemos eso y empezamos a afectar las tinieblas y vemos la seriedad del asunto y no invadimos al terreno satánico, ni nos congraciamos con las tinieblas, sino que estamos apartados y consagrados para Dios, señores, vamos a empezar a sacudir las tinieblas, y las tinieblas se van a defender, se van a defender. Usted no está estudiando, usted no está luchando o batallando con un pobre diablo. Satanás es un ser que tiene poder, que el poder que él tiene no supera el poder nuestro, al poder que Jesús nos entregó, que es el Espíritu Santo, no lo va a superar nunca. Pero tiene un poder, que es el término vía, que mata, hurta y destruye, acaba, arrasa, destruye por completo. Que si te descuidas, te puede acabar, te puede destruir. Por eso tenemos que estar siempre en línea con las verdades del reino, en la esquina donde nos pertenece en el cuadrilátero, no abordar terreno satánico, no invadir el terreno satánico, ni dejar que Satanás invada nuestro terreno. Por eso que el término dice no deis lugar, Pablo dijo no deis lugar al diablo, y el término lugar es topo, de topografía, terreno, no le des terreno al diablo. No le des terreno al diablo, pero tampoco te metas en su terreno. Porque si le das lugar, te invade, te despropia. Y si te metes en su terreno, pierdes autoridad sobre él. Hay que tener mucho cuidado. Entonces nosotros como creyentes fuimos llamados a llevar una vida totalmente en victoria, en salud, en prosperidad, sin condenación. Caminar 24 horas al día seguro, en fe, confiado, persuadido de las verdades del reino eterno, teniendo una identidad, lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sabiendo que estamos en el cuidado de Dios. Entonces, tener el yelmo de la salvación es tomar en plenitud nuestra posesión, que se da por nuestra posición. Tener el yelmo de la salvación es tener una identidad de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo. Es tener una identidad y pese a las circunstancias negativas caminar en nuestra identidad. Repito, en lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Que nada ni nadie nos va a detener, que el problema puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, los momentos difíciles económicos pueden ser grandes, el ataque puede ser grande, la tentación puede ser grande, las vicisitudes que nos presenta la vida puede ser grande, pero que más grande es Dios para resolver todos esos problemas. Eso tiene que ver con el yelmo de la salvación, colocarte eso, colócate el casco, el yelmo de la salvación. Y no dejes que Satanás te ministre,
Que el pensamiento cuando venga tú lo puedas detener por el poder de la palabra. Ahí es mantenerte firme, confiado 24 horas al día. Vamos a la palabra como espada, Efesios 6, 17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oído, la espada es del Espíritu, no mía. Préstale atención al texto. Tomad la espada del Espíritu, no es mía, es de Él. El espadachín es Él, no yo. Yo solo tengo que entregarle la espada para que Él la ejecute. Presta atención. Mi lucha es librarme de los temores, dudas, ansiedades y preocupaciones y tener una fe en lo que Dios dijo y entregarle la palabra en fe al Espíritu Santo para que Él ejecute a mi favor. Ahora, para presentar con precisión lo que indica la fuerza y el poder que emanan o se desata de la espada del Espíritu, debo explicar desde el punto etimológico el significado del término palabra. El significado del término palabra. Es importante cumplir con esta regla y principio de interpretación bíblica, que es tomar en cuenta la etimología de los términos. Le voy a poner un ejemplo paralelo. Si usted va a la Biblia, en nuestra Biblia aparece la palabra amor, pero tiene tres significados. En unas partes aparece ero, en otras partes aparece filí y en otras partes aparece ágape. Pero en nuestra Biblia es amor, amor, amor en todas partes. Pero como usted va al griego, usted se va a dar cuenta que el término amor tiene hay tres términos, por ende, con diferentes significados, valores y para usted de contar. Una cosa es hablar del ágape de Dios, otra cosa es hablar del filí y otra cosa es hablar del ero. Igual pasa con el término palabra. Hay tres términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. Vamos a analizarlos y es cuando usted va a tener luz del pasaje cuando Pablo dijo tomar la espada del Espíritu. ¿A qué se está refiriendo Pablo? El primer término es logos y tiene que ver con la palabra escrita de Dios, con el registro del pensamiento de Dios, con lo que está plasmado en revelación en el texto sagrado. Eso es logos. Cuando usted agarra la Biblia, literalmente, ese libro que usted tiene en sus manos, que tiene el contenido del pensamiento de Dios, del pensamiento de las tinieblas, del pensamiento de los hombres, ese libro, físicamente hablando, lo que está escrito allí, se llama logos. Pero tienes, el otro término es logión, L-O-G-I-O-N, logión, y tiene que ver con el oráculo o la voz audible de Dios. Es el mandamiento expresado. Esa es la logión. Pero tienes el ruema. Óigase bien lo que es el ruema, que este fue el término que utilizó Pablo cuando hace referencia a la espada del Espíritu. Cuando digo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra, el término es ruema. ¿Qué es el ruema? Es una palabra que viene de Dios, sea por el logos o la logión, sea porque está escrita en la Biblia, o sea porque escuchaste la voz audible de Dios, y que dicha palabra es específica y determinante, y que esa palabra es revelada a mi espíritu e iluminada en mi alma, y en un momento de conflictos, pruebas, tentaciones, ataques, vicisitudes, la confieso en fe. El rema es la palabra creída y confesada en fe, que el Espíritu Santo toma y ejecuta, trayendo resultados. Por eso es que te dije que el espadachín es Él, no yo. Yo solo
doy la palabra, digo la palabra conforme a lo que está escrito en el texto sagrado de lo que es mi herencia, mi legado, mi bendición. No estamos hablando de decreto. No estamos hablando de decretar, porque nosotros no estamos en la autoridad para decretar nada. Eso es basura, eso es seudismo dentro de la iglesia. Nosotros no estamos llamando para decretar nada. Ya Dios decretó. Por eso cuando Jesús le dice a Satanás en la tentación, escrito está, el texto en el griego dice, así lo decretó y lo estableció mi Padre. Punto. Lo que Dios decretó ya quedó. Esto está establecido en el texto sagrado. Usted no puede añadirle nada a lo que Dios ya decretó. Por nosotros no estamos llamados a estar decretando, sino confesando y no vagamente, no entrando en el positivismo, en el acuerdo mental, en la cibernética, en la yoga, en la ciencia cristiana, en el poder trascendental. No estamos hablando de esa basura. Estamos hablando de confesar en fe lo que ya Dios dijo a mi favor, de lo que está escrito en el texto sagrado, de mi herencia, mi legado, mi bendición, mi posesión, de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de lo que yo puedo en Cristo Jesús. Entonces, el rema es la palabra creída y confesada en fe que el Espíritu Santo toma y ejecuta, trayendo resultados. Entonces, este fue el término que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu. Vuelvo a repetir, este fue el término que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu cuando hace mención en la carta a los Efesios. Entonces, cuando Pablo hace mención a la palabra de Dios como espada, oído, presta atención. No, negativamente no. No se refiere al libro en el aspecto físico. No está hablando de la Biblia, porque cuando Pablo dijo tomar la espada del Espíritu, no habían Biblias en ese tiempo. Entonces, cuando Pablo hace mención a la palabra de Dios como espada, número uno, no se refiere al libro en el aspecto físico, como cuando usted no carga la Biblia y alguien le dice, ¿y dónde está su espada, hermano? ¿Cuál espada? La Biblia. Pero eso no es la espada. De eso Pablo no está hablando de eso. Tampoco Pablo se está refiriendo a toda la Biblia escrita. No se está refiriendo a toda la Biblia escrita. Cuando Pablo dijo, tomad la espada del Espíritu, él hace referencia, oído, a aquella porción concreta, específica y determinante que sea más apropiada para la ocasión, como en el caso de Jesús en la tentación. Jesús no utilizó versículos al azar, sino que fue específico, preciso y determinante con la porción de la palabra que tenía relación con la tentación, por ende, para contrarrestar la tentación. Entonces, debemos estar muy en claro que para que la palabra sea un ruema. ¿Cómo sé yo, maestro, cuando el logos o la logión es un ruema para el espíritu? Es la espada. Ajá. Y que esta funcione. Bueno, usted debe tomar en cuenta los siguientes factores. No se le olvide estos factores que son determinantes. De no ser así, usted está tirando palabras al vacío. Así está escrito en la Biblia. Oído. En primer lugar, la palabra la debes confesar en fe. No estamos hablando, repito, de positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, entrar en el poder trascendental. Le duele la cabeza, diga que no le duele por fe. Eso no es fe. La fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias.
Entonces, en primer lugar, la palabra la debes confesar en fe, persuadido, que es más que convencido. La convención es intelectual, el estar persuadido es un convencimiento en el espíritu, donde nada ni nadie te roba esa verdad. Tú sabes que es así. Tú me matas, yo entrego la vida, pero eso es así. Entonces, en primer lugar, la palabra la debes confesar en fe, persuadido con toda la seguridad, en plena confianza en Dios, sin que haya ningún margen, que no haya ningún margen de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, afán, incertidumbre, desasosiego. Ya que todos estos flagelos que acabo de nombrar bloquean la posibilidad de que el Espíritu Santo ejecute la palabra como espada y haya resultados favorables para nosotros y para los que nos rodean. Porque la palabra fue favorable para Jesús y para los que los rodeaban. Jesús no fue un problema de nadie, ni fue un problema para nadie. Jesús fue el que resolvía los problemas de los que los rodeaban. En segundo lugar, debe ser específica y determinante para la ocasión, y que esté fijada en una promesa o una bendición que sea parte de nuestra herencia, de nuestro legado. Mire, presta atención a esta verdad. Cuando Satanás tentó a Jesús con el convertir las piedras en pan por causa del hambre que tuvo por los 40 días de ayuno, Jesús contrarrestó la tentación con una palabra que tenía relación con la tentación. O sea que no fueron versos al azar, a la aventura, descontextualizado totalmente, no. Jesús fue al grano, Jesús fue específico, determinante. ¿Qué te quiero decir con esto? Si la palabra que tomas para contrarrestar la tentación o el ataque no tiene relación con la tentación o con el ataque, jamás el Espíritu Santo la podrá tomar como espada y ejecutarla. Señores, las tres porciones de la palabra que Jesús confesó en fe para contrarrestar la tentación tuvieron relación con la tentación. Ninguna de ellas estuvo desfasada. Si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedras. Jesús le lanza la palabra que tiene relación con la tentación. Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, que el texto originalmente no dice así. El texto dice, no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios. O sea, yo no tengo que tirarme de aquí para saber que Dios es fiel. Él es fiel. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se convierten en pan. Satanás, escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vio que la palabra que Jesús lanzó para contrarrestar la tentación tenía relación con la tentación. Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, si tú me adoras, todos estos reinos y estos poderes te los doy. Jesús dijo, Satanás, escrito está, solo a Dios servirás y solo a Dios adorarás. Adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él. O sea, todas las respuestas que Jesús le dio en fe en la palabra fueron respuestas que estuvieron en línea con la tentación. No fueron palabras desfasadas, descontextualizadas, que no tuvieran ajenas a la tentación, que no tuvieran nada que ver con la tentación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene la tentación a ti, el ataque,
las vicisitudes de la vida, la palabra que tú vas a tomar debe tener relación con la tentación, con el ataque, con las vicisitudes. En el caso de que una enfermedad venga a mí, ¿cuál es la que yo voy a tomar? Escrito está: por las heridas de Cristo yo fui sanado. Él llevó, escrito está, Él llevó nuestras enfermedades. Yo no voy a tomar una palabra que no tenga nada que ver con la tentación, porque si no, no va a funcionar como espada. El Espíritu Santo jamás la puede tomar y la puede ejecutar como espada porque no tiene nada que ver con la tentación. Lo otro, en tercer lugar, debe ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad trascendental, o en su caso circunstancial cuando la recibes de Dios. Hay verdades que son trascendentales y que son circunstanciales, pero la verdad circunstancial fue aquella que se dio en unas circunstancias en un momento determinado, pero que a mí no me sirve para tomarla en fe. Por decir algo, maestro, la Biblia dice que lo que yo ponga a los pies será mío. No, eso no se lo dijo Dios a Moisés y a Josué, no fue a ti que te lo dijeron. Maestro, la Biblia dice que creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. No, eso se lo dijeron fue al carcelero de Filipo, eso no te lo dijeron a ti. Tú no puedes depositar la fe en eso, porque eso no es una verdad trascendental, sino una verdad circunstancial, dada para en un momento preciso y determinado, en una ocasión, a un individuo. Ahora, si Dios toma esa palabra que es circunstancial y la trae trascendental y te la da a ti, ese es el problema de Dios contigo. ¿Okay? Tienes que tener cuidado con eso. De no, jamás la palabra que estás confesando en fe podrá ser una espada para el espíritu y podrá ejecutarla porque no cumple con los principios del reino. Vamos a la oración. Vamos a la oración como arma. La oración como arma. El apóstol Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa frase me llamó mucho la atención. Cuando la leí y la estudié tal como está escrito en el griego koiné, yo dije, wow, qué verdad dijo este hombre acá. Esto la iglesia a veces no lo conoce. Que la oración eficaz del justo puede mucho. Mire, cuando nosotros oramos en ciencia, o sea, en el conocimiento del pensamiento de Dios, no oraciones llenas de religión, de dogma, de tradición, de paradigmas, de pensamientos de hombre, de catolicismo romano, de principios de ocultismo, y para usted de contar, no, eso no lo escucha Dios. Cuando nosotros oramos en ciencia, en el conocimiento del pensamiento de Dios, en fe, ella pasa a ser una espada que el Espíritu Santo toma y ejecuta, trayendo resultados a nuestro favor. O sea que el principio de la fe en la palabra se cumple en la oración eficaz en ciencia, también como espada. Cuando oramos, debemos entender que en ese momento, oiga bien esta verdad que le voy a presentar. Cómo funciona la oración como arma, cómo nos sostiene, cómo nos mantiene inconmovibles. Wow, oiga bien esto. Cuando nosotros oramos debemos entender, usted debe entender esta verdad. Eso es suficiente para usted mantenerse en victoria. Independientemente de la tempestad que venga, usted va al otro lado. Porque usted tiene conocimiento de esta verdad que le voy a decir ahora. Preste atención, cómasela, ingiérala y digiérala y llévesela a su espíritu y forme su carácter con esta verdad. Si usted algún día va a caer, señores, caiga de rodillas. Caiga de rodillas. En oración.
Cuando oramos debemos entender que en ese momento estamos tratando con el poder y el ser más formidable que existe en todo el universo. Wow, yo no estoy arrodillado al frente de cualquiera, señores. No, yo no estoy arrodillado al frente de cualquiera. Escuche bien esto. Cuando oramos debemos entender que en ese momento estamos tratando con el poder y el ser más formidable que existe en todo el universo. Teniendo en cuenta este conocimiento, no hay lugar para dirigirme a Dios, al gran yo soy, al eterno, al Elohim, al Elión, al Adón, al Adonai, al Shakenun, al Shaddai, al Jured, al gran yo soy. No hay lugar para dirigirme con oraciones de impotencia o de resignación. En la oración no solo se debe tomar en cuenta la capacidad que tenemos, sino el Dios con el cual contamos. Reitero, repito, señores, escuche. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Nunca se le olvide esta verdad. Oído, la oración no tiene poder. El poder está en Dios. A través de la oración en ciencia, en fe, yo desato el poder de Dios que está en mí, que es el Espíritu Santo. Tampoco puedo poner mi esperanza, la fuente no es la oración, es Dios. A través de la oración en ciencia, en fe, yo desato el poder de Dios. Santiago lo dice, la oración eficaz del justo lo puede mucho. El término que utilizó Santiago para expresar el poder en la oración, no de la oración, en la oración es iskus, I-S-K-U-S, que indica fuerza irresistible e insuperable. Esto indica que no hay ninguna situación, condición o vida que Dios no pueda transformar o complementar a través de la oración. Señores, no hay nada fuera del alcance de ella, pues Dios mismo es el centro de la oración. Según lo dicho por Santiago, la oración es un canal o medio que tengo a mi disposición para desatar el poder de Dios. Mire, en una ocasión le preguntaron a la reina de Inglaterra, ¿a qué le temía más en este mundo? ¿Hay algo, a qué usted le teme más en este mundo? A lo cual ella contestó, cuando leí esto me sacudió el espíritu. Ella respondió, cito, yo le temo más a un hombre de rodillas en fe, en ferviente oración, que a un ejército completo. Porque un ejército mueve aviones, misiles, tanques, artillería, pero un hombre de oración en fe mueve a Dios, y cuando Dios se mueve, la tierra tiembla. Señores, cuando nosotros conocemos el sujeto de nuestra oración, que es el eterno, el gran yo soy, el creador, el que hizo el universo, el mundo. Señores, conoce el número de las estrellas y las llamas por su nombre. Todas las aguas del mundo caben en el puño de sus manos. Tapa el cielo con la palma de sus manos. Entonces, cuando nosotros conocemos al sujeto de nuestra oración, el eterno, lo insuperable, omnipotente que Él es, omnisapiente, conoce todas las cosas. No hay nada en este mundo que no lo sepa, que no lo conozca. Camina en una prognosis porque tiene un eterno conocimiento. Nadie lo puede traicionar porque Él sabe todo. Entonces, cuando conocemos el sujeto de nuestra oración, el eterno,
lo insuperable, lo omnipotente, lo omnisciente, lo omnipresente, lo infinito. Seremos más eficaces en ellas porque sabemos a quién nos dirigimos y conocemos el nivel de respuesta que obtendremos. Señores, una sencilla oración, oiga esto, una sencilla oración, pero cargada de fe, hizo que Dios detuviera el curso del universo por completo. Y este fue el caso de Josué. El curso del universo se detuvo por completo, que se cree teológicamente que es el milagro más grande que pueda existir que la Biblia registra, porque no solamente sostener el mundo, el globo terráqueo, Señor, sino que geográficamente mantenerlo, para que nada se desubique de su lugar, de los elementos de la tierra se desubiquen. A la velocidad que la tierra va y Dios la detiene en el momento, señores, hay un desastre, un caos total, completo en la tierra, pero Dios se encargó no solamente de detener la tierra, sino de mantener los elementos en su lugar para que no hubiese un desastre. A escuchar, solo porque escuchó la oración de un hombre en fin que fue Josué, un hombre entregado a Dios, que conocía a Dios, que sabía el Dios con el que contaba. Señores, por eso es que la causa de mi oración no debe ser los temores, las preocupaciones, las incertidumbres, las dudas, sino el más grande deseo de estar a solas en intimidad con mi Creador. Nada nos debe llevar a la presencia de Dios en oración, sino el deseo y el anhelo de intimidar con el Dios eterno, con el gran yo soy. Señores, que cuando las vicisitudes, los problemas, los ataques, las tentaciones vengan a tratar de derrumbarnos, la oración en fe, en el conocimiento de Dios, en nuestro legado, en nuestra bendición, en nuestra herencia, sea como un escudo que nos cubrirá y nos mantendrá inconmovible, y a su vez sea como una espada que el Espíritu Eterno tomará y ejecutará derrumbando y destruyendo todo atentado del enemigo. O sea que yo no voy a orar porque tengo problemas. El problema me consiguió orando. Yo no voy a orar porque tengo tentaciones. Las tentaciones me consiguieron orando. Yo no voy a orar porque tengo ataques. No, los ataques me consiguieron orando. Yo no voy a orar porque estoy enfermo. No, la enfermedad vino cuando estaba orando. Yo no voy a orar porque las vicisitudes de la vida me están tratando de derrumbar. No, sino que las vicisitudes me consiguen orando. Entonces es cuando la oración en fe, en lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, en mi legado y mi herencia, es lo que se va a convertir, además de un escudo, como la espada que le entrego al Espíritu, para que Él ejecute y derrumbe todo atentado al enemigo y todas las vicisitudes negativas que la vida me pueda presentar. Señores, solo los que conocen y entienden la necesidad que se tiene de la oración y hacen de ella un estilo de vida, son los que pueden tomar la oración como un arma. Los que entienden la necesidad y la dependencia que tenemos de Dios en la oración, son los que pueden tomar la oración como un arma. El mejor ejemplo que tenemos para hacer de la oración un estilo de vida es el que nos dio Jesús, el Maestro, el Theanthropos, el Dios hombre, quien yo podría decir que no tenía necesidad de orar, oraba. Él vio la necesidad y la dependencia que tenía de su Padre en la oración. Las Escrituras dan testimonio que Él se apartaba a lugares a orar solo. Y algunas veces lo hacía durante toda la noche. Fíjense lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Mira lo que dice Lucas, el capítulo 6, verso 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La oración para Jesús era la vida misma. Debe ser igual para nosotros. Era como el cordón umbilical, de donde extraía el sustento de Dios. Igual debe ser para nosotros. Era su mayor devoción, igual debe ser para nosotros. Su más grande inspiración, igual. Debemos tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Su mayor anhelo era la oración, hasta el punto que hizo de la oración un mandamiento, según lo que está escrito en Lucas 11, el verso 2 al 4. Por otra parte, los discípulos siguieron el modelo de Jesús, hicieron de la oración un estilo de vida, y eso les trajo grandes resultados, y constituyeron la oración al igual que Jesús como un mandamiento. Si usted se lee el libro de Hechos, el capítulo 1, versos 13 y 14, dice, y entrando, subiendo al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Si usted lee Hechos, el capítulo 4, versos 23-24, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios en oración y dijeron, todos oraban. Pablo le escribe a los tesalonicenses en relación a la oración en forma imperativa, orad sin cesar. La iglesia en forma colectiva también hizo de la oración un modelo y sustento para su vida. En la oración, como dice Hechos, capítulo 12, verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El rey David hizo de la oración un estilo de vida, en ella se sostenía, en tiempos y fuera de tiempo. Él expresó, cito, tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Salmo 55, 17. En nuestras congregaciones, señores, tenemos muchos administradores, pero pocos intercesores. La oración debe ser un estilo de vida para el creyente. Debemos de conocer la necesidad que tenemos de la oración y hacer de ellas un arma que nos mantendrá firmes e inconmovibles ante los ataques, las tentaciones y las vicisitudes de la vida. Nos vamos con la autoridad del nombre de Jesús. Filipenses, el capítulo 2, verso 9 al 11. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? ¿Dónde está la autoridad? Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios para la gloria de Dios Padre. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? ¿Cómo funciona el nombre de Jesús como arma? ¿Qué es lo que hace que los poderes de las tinieblas retrocedan? Las enfermedades sean sanadas, los demonios que están en los cuerpos salgan de los cuerpos, las depresiones que hay en la gente, las enfermedades desde el punto de vista psicológicos, la gente sea libre de los temores, libre de las dudas, libre de las ansiedades, libre de las preocupaciones. ¿Dónde está este poder? Señores, para dar una respuesta acertada debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. Presten mucha atención, porque la gente está diciendo que no es Jesús, que es Yeshua Yamashiach, y que ya no funciona como Jesús, y que ahora tenemos que decir es Yeshua Yamashiach, porque Jesús es pagano, es diabólico, y para usted de contar. La gente dice y cae en un terreno
de estupideces, de sandeces, porque no conocen la verdad del reino, no conocen el texto sagrado. Muchos son como los loros, los pericos, los guacamayos, que repiten lo que otros dicen, pero no estudian. El término griego, que es el que se utiliza para expresar nombre, es onoma. O-N-O-M-A, onoma. Tiene dos significados y dos aplicaciones. Ya estamos usando un código, principio y regla de interpretación, que es la semántica del término. Onoma. Tiene dos significados y dos aplicaciones. Primero, se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona, o para identificar objetos y cosas. Ejemplo de esto, Marcos, el capítulo 3, versos 16 y el 17, Marcos 14, 32, Lucas 1, 5. Por decir algo, mi onoma es José. El de mi esposa es Tamara, el de mi hijo es José también, José Gabriel, y el de mi hija es María Gabriela. Esto que tengo al frente, el onoma se llama computadora. Donde estoy sentado se llama silla. Donde tengo la computadora se llama escritorio o mesa. Eso es onoma. Entonces, o sea, que es lo que se utiliza en general del nombre en el que se nombra o se le hace el llamado a una persona o para identificar objetos o cosas. El segundo significado de onoma, que es el con el que vamos a trabajar y es el que a la gente no le ha prestado atención. En su otro significado, el nombre representa el título y la dignidad de una persona. ¿Representa qué? El título y la dignidad de una persona. Ok. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar el término Jesús. Ahí no está el poder en decir Jesús. Llames como lo llames, expreses como lo expreses. Si no se te ha sido iluminado la posición, óigame, posición y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección, el cómo expresas el término Jesús no te sirve de nada. Sea que digas Jesús, Yeshua, Jesus, Chucho y Saúl, Joshua, Jesús, 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 te lo dije en diferentes idiomas. Reitero, como lo diga, de nada te sirve. O sea que si no se te ha sido iluminado la posición y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección, ¿y cuál es mi legado, mi herencia? ¿Cuál es mi posición y mi posesión en lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección? De nada me sirve decir como lo diga. Entonces debemos estar persuadidos de esta verdad, que el poder del nombre está en la posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación y su resurrección. Entonces, aplicado a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar e iluminar y podamos entender y aceptar la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y la posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado, según Filipenses 2:9, y que fueron transferidos al creyente por el pacto de sangre.
Entonces, si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, remisión y propiciación, y que tales incidentes trajeron como resultado la regeneración, que de ella emanó la justicia y la vida de Dios a mí, eso emanó a mí, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser coheredero, y por la heredad se me fueron transferidos por pacto de sangre toda la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión. De más está el pronunciar el nombre de Jesús. Dígalo como lo diga, en el idioma como lo quiera decir, no te va a funcionar para nada. Porque no tienes ni la menor idea del poder, la autoridad, la fuerza y el señorío, tu posición, tu posesión, lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús, porque no conoces nada de esto. Señores, en el libro de los Hechos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Es el caso de unos exorcistas que trataron de tomar la autoridad del nombre de Jesús sin ser constituidos, ni regenerados, ni eran hijos de Dios, sino eran herederos, no eran negativamente, no eran herederos de los beneficios del nuevo pacto. Los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre del Jesús que procesa Pablo. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Eso está en Hechos, el capítulo 9, versos 13 al 16. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue: conocemos la posición y posesión que Jesús y Pablo tienen, a quienes representan, pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién nos llamó y constituyó para ejercer autoridad representando a la persona de Jesús? Entonces, por causa de ellos, por causa de que los exorcistas no estaban regenerados, no eran hijos de Dios, no estaban constituidos, no eran herederos de los beneficios del nuevo pacto, no podían ni debían ejercer autoridad, ignoraron los derechos y los deberes de la autoridad en relación al nombre. Esto les trajo graves resultados, salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos, totalmente derrotados. O sea que mi consejo como maestro es: no trates de ejercer autoridad en el nombre de Jesús si no se te ha iluminado las verdades y propiedades del nombre. Entonces, cuando Jesús dijo: todo lo que pidieras en mi nombre, a mi Padre, todo lo que pidieras a mi Padre en mi nombre, lo que quiso decir fue: todo lo que pidieres en mi autoridad, mi rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, yo te lo daré porque me llevas a mí como representante legal. Búsquenlo, eso está en Juan 14, 13, Juan 15, 16, Juan 16, 23. Entonces, y cuando Jesús al mencionar en mi nombre echaré fuera demonios, cuando Jesús dijo en mi nombre echaré fuera demonios, lo que quiso decir fue: bajo mi autoridad, bajo mi rango, bajo mi majestad, bajo mi poder, bajo mi excelencia, bajo mi posición y mi posesión, que les ha sido transferido por causa del pacto de sangre en la regeneración, porque ustedes son mis hijos y mi Padre es vuestro Padre, ustedes van a echar fuera demonios. ¿Qué les parece? Entonces, el pasaje citado en Filipenses 2, 9, 11, que le han dado una mala aplicación, que de paso está mal escrito, en la Casidro de Reina, esa versión está muy mal escrito. Entonces, voy a parafrasear. El pasaje citado en Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 11, en una forma parafraseada, lo que quiso decir es lo siguiente: y le dio un nombre. ¿Qué? Y le dio un ¿qué? Un nombre. O sea, autoridad, rango,
majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que todo esto indica un señorío, que es sobre todo nombre, o sea, sobre toda autoridad, sobre todo rango, majestad, poder, excelencia, señorío, para que en el nombre que se le dio a Jesús, es decir, para que en la autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, del griego Kyrios, para la gloria de Dios Padre. O sea, que en la versión Casidro de Reina y Cipriano de Valera, en otra dice, y se le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no dice así, y se le dio un nombre, onoma, que es sobre todo nombre, que sobre todo nombra, para que en el nombre que se le dio a este hombre llamado Jesús, es lo que quiere decir el texto. Porque el nombre que se le dio a Jesús no es Jesús, porque ya él se llamaba Jesús, porque el nombre que se le dio por causa de su humillación. El nombre es su exaltación. Y cuando Jesús fue exaltado, o cuando Jesús se humilló, antes de humillarse, ya él se llamaba Jesús. Señores, haciendo una síntesis del desarrollo, el nombre del cual se refiere Filipenses es el señorío que Jesús recibió, que indica su posición y posesión. Entonces, cabe resaltar que la médula o la realidad central de toda esta verdad que acabo de presentar en relación al nombre está en que como heredero de los beneficios del reino de Dios, camine en los principios de dicho reino. De nada me sirve el que quiera todo el conocimiento, el que adquiera todo el conocimiento en relación a los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, que son redención, remisión y propiciación, el que sea heredero de los beneficios de la regeneración, si no camina en una vida de sumisión, sujeción, obediencia, que es relativa a una vida de santidad total. O sea, que la vida de lealtad ante Dios es un principio inalterable para operar en las dimensiones del reino, apropiándome del nombre de Jesús. Reitero, diga como lo diga y exprese como lo exprese el nombre, aún en diferentes idiomas, si la lealtad y el honor hacia Dios no está por delante de nada, y si no tengo conocimiento de lo que este hombre llamado Jesús hizo por mí, y yo adquirí en su humillación y en su exaltación, no me sirve de nada pronunciar el nombre de Jesús. A mí no se me olvida una ocasión que estaba ministrando en una iglesia, una congregación, y una mujer se levantó poseída por un espíritu del diablo y con su voz cambiada, cuadriculada, la voz decía: cállate, maldito, que me atormentas con la palabra. Y se me tiró encima, y en el momento que venía hacia donde estaba mi persona, levanté mi mano y le dije: por la unción que el santo me ha dado, te ordeno que salgas de ese cuerpo. E inmediatamente suspiró y cayó y fue libre. Esa noche ella se entregó al Señor. Había un evangelista muy amigo que me dijo: maestro, hay algo que no entiendo. Dígame. Jesús dijo: en mi nombre echaré fuera demonios. Tú no dijiste Jesús. Le digo yo: porque es que el problema es que tú lo estás tomando en el nombre, en el aspecto literal. Yo lo estoy tomando en el aspecto espiritual, en mi posición y mi posesión, mi herencia, mi legado, lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo puedo en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo que está en mí. Yo usé el onoma en el aspecto espiritual y le dije: por la unción del santo que está en mí, suelta ese cuerpo, y quedó libre. No tengo que decir Jesús, ni Yeshua Yamashiach, ni nada, ni caer en ninguna de esas estupideces que muchos han caído porque no tienen nada que decir, así de sencillo. Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle, ya esta es nuestra última clase, ya terminamos conociendo nuestro arsenal, nuestra última clase, ya terminamos conociendo nuestro arsenal. Pido por favor, oren mucho por mí. Acuérdense lo que habla de la oración, creo mucho en la oración. Intercedan por mí,
Cúbrame en oración, necesito la oración. Estamos afectando las tinieblas. Las tinieblas se van a defender. La vida, hay consecuencias que vienen sin uno pedirlas, vienen solas. Pídanle al Eterno por mí, a Jesús que está a la diestra de mi Padre, mi hermano mayor, y al Espíritu Santo que mora en mí. Cúbranme, que si se necesita que los ángeles hagan presencia para cubrirme, que lo hagan. 2, compartan estos mensajes, no se queden con ellos. Por favor, no se queden con estos mensajes, compártanlos. 3, si puede buscar nuevos suscriptores para que se suscriban al canal, consíguelos. 4, puedes enviar una ofrenda al ministerio, envíala. Hay mucha gente que está siendo beneficiada con estos mensajes, pero tenemos muy pocas personas que son agradecidas. Pablo dijo que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Si te estás edificando con estos mensajes, te estoy instruyendo, estás cambiando un carácter, tu vida está cambiando, estás mejorando, estás siendo promovido, ascendido en el reino, Dios te está bendiciendo, pues lógico que envíes un mensaje para continuar, porque esto no es nada fácil. Puedo tirarme a la calle a trabajar y descuidar esto, pero ya lo dije, descuidaría lo que Dios me llamó a hacer. Tú no tienes un don ministerial como el mío, pero tienes trabajo, tienes dinero, sosténme y yo me encargo de enseñarte. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Llámeme, ahí está mi número en los caracteres, ahí está el correo donde usted puede preguntar por el correo o llamarme o enviarme un mensaje de texto por WhatsApp. Maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? No te lo voy a decir porque como para manipularte, pero si te conviertes en un agente generador de los bienes del reino, Dios consiguió en quien depositar su dinero para que siga sosteniendo su reino. Sí, en un agente generador que no das para ser bendecido, sino que das porque has sido bendecido y seguirás recibiendo para seguir dando. Hasta nuestra próxima oportunidad. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.